¿Qué tal? Bien, creo que si alguien me puede corroborar si ya estamos en vivo en Facebook. Voy a checar. Sí, amiga, ya estamos en Bien, vivo. bueno, pues buenas tardes a todos. Estamos aquí en el simposio ya eh, decimocuarto, ya. Entonces, pues el día de hoy tenemos grandes psicólogas aquí, como la psicóloga Nancy Citlali, la psicóloga Denise Oropesa y la psicóloga María Teresa Moreno. Les deseo todo un éxito en el simposio de hoy. Aquí estaré presente y los dejo con los coordinadores del día de hoy, con el maestro Mauricio y con el maestro Rafael. Gracias por estar aquí. Gracias, amiga. Gracias, un gusto y a todos buenas tardes. Y qué placer poder compartir este 14º simposio con estos grandes temas y grandes ponentes, grandes psicólogos, psicólogas. Y bueno, qué gusto que hoy también me acompaña en esta tarde mi colega Rafael Barrios, a quien le voy a ceder el micrófono y el escenario virtual para que nos presente a la primer ponente de esta tarde. Buenas tardes, mi estimado Rafael. Un gusto tenerte por Muchísimas acá. gracias, mi estimado Mauricio. Pues bueno, bienvenidos y bienvenidas. Tenemos el gusto de contar con la participación de la psicóloga Nancy Citlali Bartolo. Permítanme presentarles un poquito de su trayectoria. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Ella cuenta con diplomados en psicología clínica y de la salud, en psicoterapia infantil y terapia de juego, en el abordaje e intervención de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, evaluación de los trastornos del lenguaje y del habla, y entre todas sus actividades, actualmente ella es asesora solidaria de la licenciatura de Psicología en la UPAP, en atención a la población infantil en las áreas clínica y educativa. Nos acompaña con el tema Sistema de Creencia de Género. Psicólogo Nancy, el foro es suyo. Muchas gracias. Hola, hola. Agradecida de estar aquí con ustedes compartiendo pues este tema de sistema de creencias de género y que quizás ustedes conocen de estos temas, pero no, en esta tarde no solamente los voy a invitar a conocer, sino a reflexionar sobre este que de repente en el quehacer clínico, en el ámbito educativo, en el ámbito familiar, pues puede ser importante reconocerlo, ¿no? Sobre todo reflexionarlo. Y quiero introducir con el tema de esta forma y esta dicotomía que siempre tenemos de, hablando, por ejemplo, del género masculino, los hombres no lloran, eres el más fuerte, el poder económico únicamente es para los hombres, no puedes jugar con las muñecas porque eres un niño, el azul solamente es para niños. A ver, un momentito. Y por otra parte tenemos el género femenino, porque es el sexo débil o el género débil. Calladita te ves más bonita, eres una princesa, estás hecha para hacer quehaceres del hogar, el color rosa es para las niñas y puedo decir más, pero estos son los ejemplos de que siempre estamos escuchando. Y aunque estamos en este aprendizaje de evitar decirlos porque estas nuevas tendencias nos dicen, bueno, hay que aceptar la diversidad, sin embargo, las hemos escuchado o incluso las hemos dicho, porque así lo hemos aprendido desde que somos pequeños. Ahora, me es importante determinar, a ver un segundito, ya, que el objetivo de esta charla es analizar la postura de género y el sistema de creencias en el área de la psicología y su impacto en el quehacer clínico. A raíz de esto, vamos a definir la palabra sexo y género y empleamos este pequeño oración que dice el sexo no define el género. Y para esto vamos a definir el sexo, ¿ok? Y el sexo
bien conocemos que es una parte biológica y se reúnen las 7 dimensiones, que es la cromosómica, la génica, gonadal, hormonal, los órganos pélvicos sexuales internos, órganos pélvicos sexuales externos y a nivel cerebral, ¿ok? Entonces, el sexo se define a nivel cromosómico, es decir, XX, XY, mujer, hombre, ¿ok? La parte génica son todas estas partes cariotípicas de las características que tienen la mamá y el papá y se unen en este ADN. La gonadal se refiere a si tiene ovarios, testículos, hormonal, progesterona, testosterona y la mujer o hombre pues tiene distintos niveles y ahí es donde se halla la diferencia. Los órganos sexuales internos, nuevamente retomo, los testículos, ovarios y los órganos sexuales externos, que son el pene y la vulva. Y a nivel cerebral podemos determinar pues el peso, incluso la estructura. Y esto biológicamente define qué sexo eres. Ajá. En algunos casos podemos tener, aunque nuestro cromosoma sea XX, podemos tener características de hombres, ¿ok? A nivel hormonal hay algunos hombres o mujeres, bueno, en específico hombres, que para tener características femeninas se introducen hormonas, para que biológicamente se parezcan más a una mujer. Por otro lado, tenemos el género, que se refiere a una concepción social, en lo que ya está predestinado, construccionismo, perdón, eh, de qué estamos hechos o lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Estas etiquetas. Y la cultura, de qué parte geográfica vienes y de ahí podemos definir cómo es una mujer o un hombre. La parte política, bien conocemos en estos momentos, pasó 8 de marzo y pues las mujeres exigimos algunos derechos de los que nos fueron negados hace muchísimo tiempo. Y en la parte educativa, y vamos a hacer esta diferencia con hombres y mujeres, o en el género masculino y femenino, hablando un poquito más específico. Las mujeres están dedicadas únicamente al cuidado y los hombres como que al trabajo. Y de ahí también se definen los roles y qué carreras vamos a estudiar. Estoy segura que hay más psicólogas, perdón, mujeres que hombres. Incluso hay una estadística de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que nos dice que en México hay 350,000 psicólogas, pero el 70,4 son mujeres. ¿Y esto qué lo define? Pues el género. Entonces encontramos diversidad en cuestión de ocupaciones y tan solo los roles que vamos a ocupar. O sea, seguimos el mismo rol. ¿Me explico? Y con esto, ¿qué quiero decir? El desarrollo de las potencialidades e intereses se configuran a través de un proceso de socialización y que está guiado por las creencias asociadas a la diferenciación sexual de los sujetos que determina la oportunidad de aprendizaje y los marcos de comprensión de las experiencias que les proporciona. Es decir, ¿qué nos proporciona esto? ¿Quién nos proporciona esto? Nuestra familia. A través de la observación, los estilos de crianza, la imitación, provocamos como que este sistema o estos esquemas para poder definir cuál es nuestro género, porque como mencionábamos hace un momento, pues el sexo es biológico, pero el género es el rol que vas a cumplir a nivel social. Ahora, es importante definir esta parte del género a través del desarrollo. Una vez que una mujer queda embarazada, ¿no? Ya se está planeando el baby shower y que dicen, ah, es niña, vamos a comprar todo rosa. Es niña, vamos a comprar todo azul, como si ya estuviese ahí demarcada, si es niña, rosado, así, ¿no? O sea, ya estos colores ya están institucionalizados de una o de otra manera. Y los condicionamientos circulares van a través en función de lo que nos dicta nuestra sociedad.
desde que nace el niño. O sea, el niño ya va a salir del hospital, no saben qué sexo es, de amarillo. Ah, ok, bueno, sí. ¿Y quién nos dijo que tiene que ser de amarillo? ¿Por qué no, no sé, café, ¿no? No, tiene que ser amarillo porque tenemos esta institución de niña rosado, niño azul. Y no vamos a quitar como que, o sea, con esto no quiero decir que intentemos quitar esta idea, simplemente que en el futuro puede causar algunas consecuencias. Posteriormente, durante el desarrollo, 2, 3 años, 4 años, hay currículos manifiestos ocultos. ¿Esto qué quiere decir? Que el niño está aprendiendo por medio de la observación e imitación que cómo debe de comportarse un niño, cómo debe de comportarse una mujer. Ah, ok, viene el Día de Reyes. Los niños a esa edad todavía ni siquiera, digo, piden qué es lo que les quieren regalar, pero los padres ya están regalando carritos, muñequitas, de acuerdo al género. Y aunque digan, ah, los juguetes no tienen género, pero al final de cuentas sí estamos hechos como pareciera. Yo te regalo esto a ti porque eres niña y a ti esto porque eres niño. ¿Sí? Estos currículos manifiestos ocultos se van a mantener ahí hasta que cumpla 6, 7, 8 años, cuando el niño ya empiece como que a tener este pensamiento de, bueno, probablemente puede decir que le gusta el carrito, pero van a ser condicionados a través de refuerzos, castigos, ciertos roles o ciertos comportamientos. Y es mentira que los niños a esta edad ya tienen una capacidad para tomar decisiones, porque todavía no han desarrollado totalmente su corteza prefrontal. Entonces, de alguna u otra manera, todavía son engañados hasta esa edad y condicionados a través de estos estímulos de, bueno, te regalo el carrito, te regalo la muñeca. A partir de los 9, 10 años viene la primera identidad sexual, pautas para el desarrollo diferencial de ambos sexos. ¿Ok? Y ya empieza a ver como que estos caracteres físicos del crecimiento de senos, del vello púbico, identifican esta primera parte y de alguna u otra manera crean esta identidad de género, por decirlo de alguna forma. Posterior viene la segunda identidad sexual desde la identificación y orientación sexual género. Ujú, ya cuando son adolescentes, ¿sabes qué? Me gusta esta chica, me gusta este chico. Y aquí es donde como que vienen muchos motivos de consulta de, es que realmente no sé qué me gusta. Es que ya no sé si soy bisexual. Pero ¿por qué vienen todos estos cuestionamientos? Porque cuando venían los condicionamientos, se sienten como violar lo que nos decían nuestros padres o lo que decían los padres. Y eh, bueno, por favor, pueden apagar el micrófono. A ver, un momento, gracias. No se pueden apagar sus Sí, me parece que ya. micrófonos. Nada más para que no. Ok. Ok, y posterior viene la tercera identidad sexual que refiere al deseo sexual, ya cuando son adultos, ya tienen identificado qué es lo que les gusta, porque ya viven solos, sin los padres, y es por eso que aquí se dan como que muchos que salen del closet y dicen, ah, ya salió ya cuando ya era grande, pero ¿por qué? Porque anteriormente tuvo una, una, perdónenme, una Condicionamiento. exacto, un condicionamiento. Muchas gracias, Robel. Hubo un condicionamiento y pues dicen, bueno, ya evitemos como que esta parte, yo ya no estoy con mis papás, ya soy esta persona, me identifiqué de esta manera y como que hay una toma de decisiones más correcta, pero ya esto se cree que cuando tienen, ¿qué? 30, 40 años. Imagínense todo el tiempo que vivieron engañados, por decirlo de alguna manera. Ah, posterior, les quiero hablar de un caso de Bruce Reimer. Eh, este fue un chico que tuvo un gemelo, bueno, nacieron gemelos
Y resulta que le hicieron la circuncisión, hubo una cauterización con corriente eléctrica y le quemó el pene. Los padres preocupados por esta situación mm, fueron con el psicólogo John Money porque él estaba estudiando como que esta parte de que en las infancias, lo que yo les mencionaba anteriormente, estamos bajo el construccionismo de que aprende por lo que le dicen los padres o todo el ambiente social. Y él le hicieron cirugías estéticas, le cambiaron, le hicieron una cirugía estética de la vulva y otras cirugías a las que fue inducido, le dieron hormonas incluso. Pero, ¿qué creen? Cuando él llegó a la etapa de la adolescencia, pues decía que le gustaban las niñas, ¿no? Y los papás no se explicaban por qué, si le dieron una educación como niña. Ahora, creció, los padres notaron como que este problema de que, bueno, pues entonces le vamos a decir la verdad. Y luego él, de saber la verdad, fue inducido a otras cirugías para, pues, cambiarse los órganos genitales. Estuvo casado, después se suicidó, ¿no? Pero a lo que quiero llegar, que lo biológico es inmodificable y lo social es fácilmente modificable, pues no es cierto. A veces, como les mencionaba anteriormente, los hombres que quieren, que se reconocen como mujeres, se inyectan hormonas. Entonces, lo biológico sí se puede modificar y a veces lo social no se puede modificar. Y bueno, ya hablando en términos éticos, digo, no se debió hacer esto con este chico porque las consecuencias que provocaron en la familia, eh, a nivel social, en la escuela, o sea, también en su vida de pareja, o sea, él se veía totalmente consternado, por decirlo de alguna forma. Y bueno, este es algún caso de los que dicen esta parte donde empiezan a decir los papás: "Ah, es que tú eres así, tú eres así, tú eres así", también denota mucho, pero también la parte biológica no la tenemos que dejar atrás. Entonces, nos tenemos que emplear Ay, desde un entorno biopsicosocial, no dejarlo de lado, o sea, no nada más la parte social, no nos tenemos que enfocar solo en eso, ¿sí? La parte biológica es importante, la parte psicológica y social, no las tenemos que dejar de fuera, siempre tiene que haber un conjunto para poder determinar, pues, y analizar un caso. Y bueno, con esto quiero llegar al sistema de creencias y yo sé que ustedes ya lo saben y si no, pues aquí lo vamos a explicar, ¿no? ¿Cómo es que se forma una creencia, ¿no? Esta creencia que tenemos socialmente constituida y posteriormente va a los estereotipos, estos estereotipos que decimos, bueno, una niña debe de ser así, un niño debe de ser así, ya está así constituido por medio del condicionamiento, se crea un esquema y una estructura rígida. Fíjense que no sé, hace como un mes, no sé, yo me estaba maquillando y me dice mi hijo: Oye, mamá", dice, ¿por qué te maquillas?" Y yo le iba a responder: "Porque las niñas nos maquillamos." Pero obviamente analicé, ¿no? Antes de decirle, dije, no, no, no le tengo que decir eso, porque ya estoy esquematizando un pensamiento, ¿no? O un estereotipo. Y le dije, porque me gusta, pero realmente como me agarró así como ¿y qué le respondo, no? Pero ya, quieramos o no, ya tenemos esquematizado eh, este asunto, este estereotipo. Y lo que tenemos que hacer, pues, es reflexionar nuestro quehacer o nuestra persona en diferentes ámbitos. Y posteriormente se hace una estructura rígida de la que quizás es posible modificar, imposible o posible, dependiendo de la situación. Ahora, una vez que nosotros ya tenemos nuestra estructura rígida, viene esta profecía autocumplida, ¿no? De pues sí, sí lo soy. Y eso quizás es lo que quería hacer John Money, que esta profecía autocumplida en Bruce.
Sin embargo, no se logró porque la parte biológica también demarcaba mucho, pero asumiendo que no sea así, o sea, este fue un caso específico, el de John Bruce. Pero en el caso de que no sea así, que sea una mujer, hablando de mujer-mujer, ¿no? Biológica, social y psicológicamente, o de un hombre, ¿no? De tú, los hombres no lloran, ¿no? Y asiste a consulta porque pues no puede llorar, no puede sentir, porque esto ya fue esquematizado y deviene de una estructura rígida. Y a veces casi es imposible cambiar esta creencia. Y ahora los quiero llevar un poquito a revisar esta tabla de características multicomponenciales del estereotipo femenino y masculino. Encontramos el estereotipo masculino y se divide en rasgos, roles, caracteres físicos, destrezas cognitivas, imagínense, cognitivas. Las mujeres o el estereotipo femenino es artístico, creativo, expresivo, imaginativo, intuitivo, perceptivo. Los hombres, exacto, pensamiento abstracto, destrezas numéricas, capacidad para resolver problemas. Y fíjense que en 1980 hubo un estudio justamente para analizar la destreza cognitiva y determinaron que los hombres tenían como que más capacidades numéricas. Sin embargo, hubo posteriormente otro análisis a los 10 años para determinar si realmente tenía mucho que ver la parte masculina, femenina en la destreza numérica. Determinaron que había como que un nivel más alto, digo, un poquito más alto en destreza numérica con las mujeres. Sin embargo, recordemos que anteriormente, socialmente, a las mujeres no se les permitía estudiar. Entonces, se puede ver sesgado por esa parte, ¿no? En la parte política, ¿no? Educativa, porque no había como que hay muchas mujeres estudiando en ese tiempo. Ajá. Ahora los caracteres físicos, cómo te sientes, atlético, muscular, ¿no? Fuerza física y el prototipo femenino es elegante, vistoso, pequeño, bonito, sexy. Los roles, ujú. En el masculino, líder, gusto por el deporte, o sea, el gusto por el deporte es solamente para los hombres y más aquí en México. El estereotipo femenino, cocina, eh, que se ocupa de la ropa, bueno, todos los quehaceres del hogar y los rasgos. Esto es como que importante, ¿no? Persistente, independiente, mientras que la mujer tiene que ser amable, emotiva, ¿no? Que digo, yo podría decir, o sea, ahorita les voy a pedir que respondan algunas preguntas para que hagan una pequeña reflexión con respecto a esta tabla, ¿ok? Así que observenla bien y vean el área de rasgos, roles, caracteres físicos y destrezas cognitivas. Ujú. Y para reflexión, ¿cómo describirías tu apariencia? Dos, ¿qué rasgos de personalidad crees que son mejor que te caracterizan? Tres, ¿cómo piensas que habitualmente te comportas? ¿Cuáles son tus conductas más frecuentes? ¿Y cuáles son tus principales intereses y aficiones? ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta esta tablita, vamos a responder estas preguntas. Igual no me van a responder, pero lo que quiero es que se lleven a reflexión esta parte y qué tanto estamos en el estereotipo masculino o femenino. ¿Y por qué nos tenemos que encasillar en uno o en otro? Yo los invitaría más a reflexionar, por ejemplo, masculino. eh, si te categorizas en la parte emotiva, que es el femenino, pues felicidades, ¿no? ¿Por qué? Porque estás rompiendo con el esquema del estereotipo masculino. O femenino, ¿sabes qué? Yo me siento atlética. Ujú. Y está rompiendo con el esquema del estereotipo masculino. Ujú. Básicamente es para que llevemos a reflexión eh, esta, esta tablita y determinemos si también estos rasgos van a influir en nuestro comportamiento.
y de alguna manera, en el quehacer como psicólogos, encontramos principales motivos de consulta debidas al sistema de creencias de género. Por ejemplo, falsos diagnósticos a mujeres y hombres por no asumir el rol. Ajá. Entonces, por eso les decía, vamos a reflexionar un poquito sobre esto. Y que estos falsos diagnósticos los hacen psicólogos. Ya ahí no especifica si lo hacen en el estudio, no especifica si lo hacen psicólogos hombres o psicólogos mujeres, que yo estoy segura que pudiera haber una que serían hombres, pero no quiero hacer esta afirmación porque no sería lo real, ¿no? Pero hay falsos diagnósticos. Segundo, las madres son las únicas culpables de que sus futuros hijos sufran trastornos mentales. ¿Ok? Entonces, pues podemos poner a Dahmer, no recuerdo el nombre completo, o el de Atizapán, este personaje que descuartizaba mujeres. Y bueno, ¿y cómo fue su infancia? ¿Qué pasó, no? Y cómo fue su mamá, y cómo fue el cuidado, ¿no? De ahí, pues también estas creencias, ¿no? De que se tienen que si no es cuidado el hijo, pues tiende a patologizar el cómo fue su comportamiento. Culpabilidad por la forma en que se cuida a los hijos. Ujú. Generalmente, y este es un motivo de consulta muy, 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 muy sonado o que se ve siempre, que estamos culpando o las mamás siempre están en culpa de cómo se cuidan a sus hijos y lo estaré haciendo bien y por qué no lo hice así, sobre todo para las mamás primerizas. Y por último, la depresión es un diagnóstico más inclinado hacia las mujeres. Incluso las estadísticas lo dicen, pero tomando en cuenta los rasgos del estereotipo femenino, nos dice que las mujeres son emotivas. Entonces, también como psicólogos tenemos este sistema de creencias o incluso las investigaciones nos inclinan como que a esta parte. Ah, bueno, pues es que las mujeres son emotivas y deberían de serlo, porque si no lo son, entonces, ¿qué está pasando con ellas? Entonces, la depresión es un diagnóstico más inclinado hacia las mujeres, que hay nuevos modelos según Janet. Les voy a leer estas últimas tres para terminar. Las mujeres han de ser tan autónomas como los hombres y ellos tan cariñosos y expresivos como las mujeres. Segundo, el matrimonio no es el objetivo mejor para la mujer que para el hombre. Tercero, la importancia del ambiente y los factores sociales sin que ello suponga eludir la propia responsabilidad individual y promover la autonomía psicológica y económica de las mujeres. Esto supone nuevos modelos del cómo intervenir con mujeres, porque básicamente o sea, en su anterioridad no había como que este estudio hacia el trabajo clínico con mujeres, y si lo había, pues no era invisibilizado, por decirlo de alguna manera. Incluso el trabajo de mujeres se ha visto oculto en ciertos aspectos. Pero bueno, ya eso sería otro tema del que tendríamos que hablar. Y quiero terminar con esto. El objetivo de las relaciones de género no es unificar las conductas ni actitudes, ni siquiera los deseos, sino el reconocimiento y la valoración de la diversidad humana. Entonces, hay que reconocer a hombres y mujeres tal y como son y no dividir hombres, mujeres, porque si no estamos en una lucha. Y la idea no es estar en una lucha, sino realzar tanto hombres como mujeres y romper esos esquemas. Les agradezco mucho y pues no sé, ¿qué sigue? ¿Preguntas? muchas gracias, Nancy, sin duda un excelente tema
una excelente ponencia, la verdad yo te admiro demasiado. Sabes que te admiro demasiado. Y bueno, vamos a ver si tienen algunas preguntas. Hasta ahorita no han escrito ninguna pregunta aquí. Voy a ver en el Face, a ver si tienen alguna pregunta, porque estamos transmitiendo en vivo en la página del Consejo Mexicano de Psicología. A ver. No, ninguna pregunta. Felicitaciones nada más por el tema desarrollado, el tema compartido. De ahí no hay ninguna pregunta en sí para la ponente. Muchas gracias y muchas felicidades por compartir este excelente tema. Más tarde te vamos a hacer llegar tu constancia de participación por esta excelente ponencia. No sé si mi Muchísimas colega Rafael gracias. Barrios tenga alguna No pregunta. hay preguntas, Ujú, pero fíjate, mi estimado Mauricio, que sí hay muy buenas anotaciones de ujú. la ponencia. Me gustaría resaltar algunas Sí, cosas sí, que me sí. parecen vitales. Al principio de la presentación, ella habla de estas diferenciaciones entre género, como por ejemplo el estereotipo de no llorar o no jugar con muñecas para los niños, pero ¿acaso no tal vez si los niños pudiéramos jugar con muñecas, tal vez no seríamos incluso mejores padres? A lo mejor estaríamos hasta mejor preparados y sensibilizados para la crianza. Como esto que menciona ella de que los hombres no lloran, híjoles, hasta qué punto los hombres nos vemos hasta desensibilizados de nuestro cuerpo, de nuestras dolencias, cómo hay que arrastrar al viejo, al papá al hospital, ¿verdad? Porque luego no quiere ir. Y lo de John Money y el experimento que hizo, híjoles, qué fuerte, qué fuerte, pero lástima, pero creo que dejó muy claro una situación, dejó muy en claro que no es tan sencillo como la gente piensa cambiar la orientación sexual de una persona y tampoco es tan sencillo cambiar la identidad de género de una persona, aunque sea forzado incluso a esta gravedad de ser, de tener intervenciones quirúrgicas en contra de en contra de su voluntad en etapas tempranas de su vida, como el chico, a pesar de que fue creado como mujer, regresó de forma natural, porque su identidad de género era ese, ¿no? Y esta última parte solamente sí, para que se me hizo como que bastante vital el culpabilizar a a las mujeres, a la crianza, al papel de la crianza como factor determinante en trastornos de los hijos, cuando realmente en las consultas, la gran mayoría de personas que en mi caso veo que llegan a consulta tienen un padre ausente o con conflictos con el padre. Tal vez incluso sea más relevante la figura paterna como agente patologizador que una madre que tiene que estar ausente forzosamente si es una madre soltera, ¿no? Muchas gracias por su ponencia, psicóloga Nancy. Y pues bueno, mi estimado Mauricio, te regreso el micrófono. Muchas gracias. Oh, gracias a ti. Excelentes comentarios, la verdad. Y sí, mis felicitaciones a mi colega Nancy. Y bueno, vamos a seguir presentando a nuestra siguiente ponente. Ella es licenciada en psicología, maestrante en psicoterapia cognitiva, conductual, profesional certificada en psicoterapia breve e intervención en crisis, formada en psicología clínica, capacitada en perspectiva de género, violencia de género y derechos humanos, especialidad en recursos humanos. Ella es miembro oficial activo de la Federación Mexicana de Psicología, participación como voluntaria a nivel Latinoamérica en la red Cruces por Rosas, atendiendo a mujeres víctimas de violencia. Ella es la psicóloga y colega Denise Oropesa Daza y nos presenta el tema Explorando el trastorno obsesivo de la personalidad, un análisis clínico y diferencial. Bueno, adelante, psicóloga. El escenario virtual es todo suyo. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias. ¿Me apoyan nada más diciéndome si ya se ve mi presentación? Se ve perfecto, psicóloga. Gracias. Pues bienvenidos y muchas gracias también por lo que nos compartió la colega, un tema muy interesante. Y bueno, hoy yo quiero platicarles sobre un tema
creo que poco se habla al respecto. De repente escuchamos hablar sobre los trastornos de personalidad, pero creo que muy poco escuchamos hablar sobre el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva, que es diferente al TOC, el trastorno obsesivo-compulsivo. Ahorita más adelante lo vamos a entender y vamos a ver las diferencias. Entonces me gustaría empezar por compartirles un poquito sobre lo que son los trastornos de personalidad. Y bueno, los trastornos de personalidad son trastornos que se caracterizan justamente por tener patrones permanentes de experiencia interna en el tiempo. ¿A qué nos referimos con esto? Patrones en nuestro pensamiento, en nuestros comportamientos, en nuestros esquemas, las formas en que vemos al mundo, la vida, ¿sí? Y estos son permanentes. Generalmente salen un poquito de las expectativas de la cultura y se vuelven inflexibles y suelen comenzar en la adolescencia o la juventud adulta y, como les decía, permanecen en el tiempo. La personalidad es muy cambiante, por ahí viene esta parte de la máscara, no somos los mismos de repente estando en la escuela, en el trabajo, en nuestra familia, tenemos rasgos que permanecen, pero cuando hablamos de trastornos de personalidad es porque ya hay situaciones que nos vuelven disfuncionales en ciertas áreas. ¿Y a qué me refiero con disfuncionalidad? Cuando ya empieza a haber conflictos o nos genera otro tipo de malestares. Entonces, bueno, de acuerdo al DSM-5, ¿y qué es el DSM-5? Es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Por ahí podemos encontrar a los trastornos de personalidad clasificados en 3 grupos. El trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad lo vamos a encontrar en el grupo C, donde está la personalidad evitativa, dependiente y bueno, este trastorno. ¿Y por qué se caracterizan? Por ser ansiosos y temerosos, ¿sí? Entonces, bueno, el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva tiene un patrón de obsesión por el orden, el perfeccionismo y el control. ¿Qué es la obsesión? Cuando hablamos de obsesión, justamente nos referimos a estos pensamientos que permanecen, que están constantes y que son muy rígidos, que están ahí en nuestra cabecita, ¿sí? Generándonos ya algún tipo de malestar. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros hablemos de estos trastornos y los comprendamos? ¿Por qué? Porque desde una perspectiva clínica y diferencial, nosotros vamos a poder entender este trastorno y vamos a poder generar un diagnóstico preciso para poder trabajar y generar un plan de tratamiento adecuado para el paciente. Habitualmente en los trastornos podemos encontrar que se llegan a compartir ciertas características, ¿sí? Entonces de repente nos dificulta por ahí un poquito el generar un diagnóstico. Entonces el que nosotros podamos hacer toda una evaluación nos permite también, como les decía, generar un diagnóstico certero para que el tratamiento sea efectivo. También es importante hablar de este enfoque, de comprender el trastorno para también dar un enfoque terapéutico adecuado a la necesidad del paciente. Así, por ejemplo, el tratamiento del trastorno obsesivo de la personalidad, vamos a trabajar más con comportamientos rígidos y perfeccionistas. Aquí vamos a trabajar, por ejemplo, lo que son patrones cognitivos, o sea, de pensamiento que son rígidos, vamos a trabajar la parte de la poca flexibilidad emocional y las dificultades interpersonales que se llegan a manifestar. Por ejemplo, con el trastorno obsesivo compulsivo, ahí lo que trabajamos son situaciones ya más de exposición y prevención a ciertas respuestas. Entonces, por ahí, por eso es importante que vayamos teniendo claridad en estos diagnósticos. También mejora la calidad de vida del paciente porque cuando nosotros tenemos un diagnóstico asignado también, nosotros le podemos brindar psicoeducación al paciente y a sus familiares y así también bajamos el estigma, las etiquetas que pudieran existir ante ciertos comportamientos de las personas. Ahora ya los podemos entender. Eso no significa que los vayamos a justificar, pero sí entender y saber cómo comportarnos también, pues de
de este lado, ¿no? Entonces, bueno, también vamos a prevenir comorbilidades. ¿Qué es la comorbilidad? Generalmente un trastorno viene acompañado por otros más o desencadena otros trastornos más en una persona. Habitualmente con este trastorno se desencadenan situaciones de ansiedad, de depresión, otros trastornos de personalidad. Entonces, hacer un diagnóstico a tiempo nos va a permitir prevenir el desarrollo de otros trastornos. Y bueno, de acuerdo al DSM-5, los criterios para poder diagnosticar este trastorno y cómo lo vamos a entender son los siguientes. Como les decía, va a haber un patrón dominante de preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control mental e interpersonal. ¿A qué nos referimos con esto? Van a querer controlar lo que hacen los demás también. ¿Por qué? Porque necesitan que todo salga como ellos lo piensan, que es perfecto, que está correcto. Entonces, a ver, culturalmente sí es funcional. De hecho, a veces necesitamos ciertos rasgos de algunos trastornos para poder ser funcionales. Digo, ciertos rasgos en cierta medida de narcisismo son un poco de autoestima, ciertos rasgos de histrionismo son un poco de sociabilidad, ciertos rasgos del trastorno obsesivo compulsivo o de personalidad nos van a permitir ser funcionales quizás en áreas laborales donde se demande, pero cuando ya es excesivo, ya estamos hablando entonces de una disfuncionalidad, un trastorno que hay que trabajar. Entonces, aquí pues caemos en este escenario donde ya las personas tienen o empiezan a generar dificultades con otros a su alrededor porque son bastante inflexibles. Entonces, bueno, como les decía, va a comenzar en las primeras etapas de la vida adulta en diferentes contextos, laboral, familiar, interpersonal. ¿Y cuáles son los criterios? Bueno, de acuerdo al DSM-5, debe haber al menos 4 o más de estos criterios. El primero es que se va a preocupar por los detalles, las normas, las listas, el orden, la organización, o sea, todo. Sí, necesita tener un control de todo. Otro criterio es que va a mostrar perfeccionismo, ¿sí? Con las tareas. ¿A qué me refiero? Tanto va a ser su perfeccionismo que si hizo una lista y perdió la lista, va a invertir tiempo buscando la lista, porque o sea, no se puede permitir equivocarse perdiendo la lista, cuando bien pudo haber generado otra lista con lo que ya había en mente, ¿ok? Va a mostrar una dedicación excesiva al trabajo y a la productividad, y entonces eso va a hacer que excluya situaciones de ocio o con los amigos. Y ojo, esto no se va a explicar por una necesidad económica, e incluso más adelante lo voy a compartir, pero bueno, si sale con los amigos algo de ocio, va a buscar generar actividades que tengan estructura, algún deporte, no sé, ir a practicar algo que deba tener reglas y que tenga estructura para que sienta que está haciendo algo, que no está perdiendo el tiempo. Entonces, otro criterio es que es demasiado escrupuloso, son personas conscientes e inflexibles moralmente, éticamente y en cuestión de valores. Un criterio más es la incapacidad de deshacerse de objetos deteriorados o inútiles, aunque no tengan un valor sentimental. ¿Por qué? Porque sienten que sería como una pérdida, no por el valor sentimental, sino porque podría utilizarse en cualquier momento, porque la inversión que se tuvo para eso podría generar alguna productividad a tiempo futuro. Entonces por eso suelen como tener esta dificultad también de desapegarse de los objetos. Y bueno, un criterio más es que están poco dispuestos a delegar tareas o trabajo a menos que ya hayan sometido casi a un examen escrupuloso a las personas con quien van a delegar para saber que van a hacer las cosas a su manera. Entonces, eso también les llega a generar pues conflictos porque quieren acaparar todo para que salga perfecto y entonces no delegan y ellos también se van acumulando las actividades. Es avaro, es una persona que se caracteriza también por la avaricia hacia sí mismo y hacia los demás, porque considera que el dinero es algo que se puede acumular, insisto, para una situación futura. Y bueno, muestra rigidez y obstinación.
Entonces, si vemos dentro de estas características comunes, pues entra el perfeccionismo y el alto estándar de rendimiento, la rigidez en las normas y reglas, no delegan tareas y hay poca flexibilidad emocional. ¿Qué nos puede generar esto? Bueno, aquí es donde empezamos a ver la comorbilidad. Una ansiedad generalizada, ¿sí? También podríamos generar un trastorno de pánico, depresión, distimia, trastornos psicosomáticos, dolor de cabeza, úlceras, trastornos sexuales. ¿Por qué? Porque nuestro deseo ya bajó, ya tenemos incapacidad de tener orgasmos, hay eyaculaciones precoces, hay problemas interpersonales y también hay un alto nivel de enojo, justo como consecuencia también de todos estos estándares tan elevados, esta inflexibilidad y esta, digamos, como que acumulación de trabajo que la misma persona se va generando a través de las obsesiones que va teniendo sobre hacer las cosas perfectamente. Entonces, vamos a ver algunas manifestaciones clínicas en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito laboral, ¿qué vamos a observar? Bueno, vamos a observar un perfeccionismo y rigidez en las tareas laborales, dificultad para delegar tareas y rigidez en la toma de decisiones. Un ejemplo aquí, María, una diseñadora, ¿sí?, de una agencia de publicidad, siempre va a dedicar horas a revisar y perfeccionar cada detalle en sus presentaciones hasta que ella considere que está perfecto. ¿Qué es perfecto? No lo sabemos, incluso probablemente ni siquiera ella lo sepa, pero los demás pueden decir su trabajo es impecable, pero esto mismo hace que sus entregas se atrasen porque no sabe cuándo parar. Entonces le genera conflictos con sus compañeros, con sus jefes, que también se van a frustrar porque va a atrasar el trabajo de los demás. Otro ejemplo que podemos ver en el ámbito laboral puede ser aquí el ejemplo, el caso Manuel, que es gerente de una empresa de ventas, y aunque está todo su equipo capacitado, él se va a encargar de la mayoría de las tareas, ¿sí? ¿Por qué? Porque él quiere hacerlo bien y no confía en que los demás tengan la capacidad de hacerlo bien. Entonces no va a delegar responsabilidades por miedo a que el trabajo no esté a la altura de sus propios estándares. Entonces va a quedar agotado, sobrecargado. ¿Y qué pasa? Pues que también sus colaboradores van a tener esta percepción de que no pueden aportar sus ideas o sus habilidades. Entonces, estos son ejemplos donde lo podemos ver. En el ámbito familiar, también podemos ver estas manifestaciones porque hay una excesiva necesidad de control sobre los miembros de la familia, una falta de flexibilidad emocional y dificultad para manejar conflictos familiares. ¿Cómo lo podemos ver? En una familia, aquí puse el ejemplo de José, hay reglas muy estrictas sobre cómo se deben de organizar los horarios, las tareas en el hogar, las actividades familiares, y si alguno de los hijos no lo hace como estaba planeado, bueno, entonces se va a enojar, los va a criticar duramente y les va a limitar también de otras actividades hasta que no cumplan como consideran se debe de cumplir la actividad. Entonces eso también va a crear tensiones constantes pues en el ámbito familiar. La parte de la inflexibilidad emocional también nos va a generar conflicto. ¿Por qué? Porque las personas con el trastorno de la personalidad obsesiva les es muy difícil expresar el afecto. Entonces, vamos a pensar una situación donde los hijos pueden tener una problemática y el papá o la mamá o la persona que tiene el trastorno, pues no va a poder expresar el afecto o lo va a hacer de una forma muy controlada, muy artificial, y entonces va a preferir incluso aislarse, mantenerse al margen, porque no va a poder dar quizás la contención que el otro miembro de la familia necesita. Entonces, eso también puede generar conflictos. También a la hora de manejar esta comunicación para conflictos familiares, bueno, van a estar muy tajantes en sus ideas. Insisto, son personas que tienen muy introyectados los valores, los deber ser, y pues vamos a ver cómo estas cogniciones o estas distorsiones del pensamiento también muy polarizadas, ¿no? O todo es blanco o todo es negro y los debería.
Y en lo social, pues también podemos ver lo mismo, estas exigencias excesivas hacia los demás. Por ejemplo, si tenemos una reunión con nuestros amigos, pues a lo mejor vamos a esperar que lleguen a la hora que acordamos, ¿no? Y si no llegan nos va a generar demasiado malestar y vamos a estar molestos toda la fiesta o la reunión y se va a generar un ambiente tenso. Entonces también las personas se pueden ir alejando o o la persona que tiene el trastorno puede ir generando como pues este alejamiento de las relaciones interpersonales. Y pues también se le dificulta relajarse y disfrutar de momentos sociales. ¿Por qué? Porque tiene muy introyectado esta parte de tener que aprovechar el tiempo para que todo salga bien, para que salga perfecto. Incluso si tiene un momento libre del trabajo, lo más probable es que en casa se ponga a hacer también alguna otra actividad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas o los factores de riesgos? Bueno, en la parte genética no hay un gen específico que determine que eso nos va a hacer transitar un trastorno de la personalidad obsesiva, pero sí hay estudios que nos dicen que la herencia y la predisposición genética sí tienen mucho que ver en la prevalencia del trastorno. ¿Por qué? Porque cuando hay personas cuyos padres o familiares cercanos presentan características similares o trastornos de personalidad, sí hay mayor predisposición. Además de que hay personas también que tienen un temperamento más controlador, más detallista, más perfeccionista, lo cual también les puede pues predisponer a desarrollar estas características del trastorno obsesivo de la personalidad. Entonces, hay que saber por ahí cómo manejar estas situaciones. También están los factores psicológicos. Generalmente estas personas vienen de una crianza muy autoritaria o excesivamente controladora y puede contribuir también a desarrollar estas características obsesivas. ¿Por qué? Porque el infante aprende a enfocarse en el control y el orden para así evitar críticas o castigos por parte de sus cuidadores, de sus objetos de arte, ¿no? Y también está el modelado y el aprendizaje social. Las personas con trastorno obsesivo de la personalidad tienen patrones de pensamiento distorsionados, como los que ya mencionaba. Esta parte de la polarización, ¿sí? O todo se hace bien o todo se hace mal, ¿no? O el deber ser. ¿No? Entonces, la preocupación por el orden y la perfección les genera dificultad también para tolerar esta incertidumbre. Entonces, lo pueden aprender, retomando la parte del modelado y el aprendizaje social. El modelado se refiere a eso que vemos, que no directamente nos lo enseñan, no nos dicen, mira, tiene que ser así, pero con que lo tengamos ahí, ya lo estamos aprendiendo, ¿no? El aprendizaje social también, porque de repente estamos inmersos en ciertas culturas o en esta parte social donde está mucho la competitividad, mientras más lo haces y perfecto, más reconocimiento tienes. Entonces, pues eso también influye en el desarrollo del trastorno. Y bueno, pues los factores ambientales, estrés y trauma en el infancia. Cuando hay negligencia emocional o hay abuso, también se puede predisponer a una persona a desarrollar trastornos de personalidad. Generalmente los trastornos de personalidad se desarrollan de ambientes invalidantes para el niño. Entonces, en estos casos, los individuos pueden generar estos mecanismos de defensa, o sea, el control excesivo y la necesidad de perfección pueden ser un control, un mecanismo de defensa para poder lidiar con los sentimientos, inseguridades que les está generando el medio. Yo en consulta siempre les digo, lo que hacemos, por más disfuncional que parezca ahora, en algún momento nos sirvió para algo, ¿no? Entonces, aquí viene esta parte de que se vuelve un mecanismo también. La presión social y cultural, como les decía, en otras culturas, en otras familias, se valora el logro, el éxito, esta parte de ser impecables con lo que hacemos. Y entonces también puede venir esta presión en cumplir ciertos estándares. Y bueno, pues la realidad es que también estamos en un entorno muy competitivo. Entonces, hay que ver todos estos factores también
de forma no aislada, sino cómo es en conjunto. Imagínense una persona que viene con esta predisposición genética, donde tienen un temperamento así perfeccionista y de repente están inmersos en una sociedad donde está la competitividad o donde de repente les tocó crecer en una familia bastante autoritaria, entonces empiezan a juntar tanto los factores genéticos a mentales, pues algunas personas pueden tener mayor predisposición a generar el trastorno. Si hay una persona que decimos, bueno, está en una sociedad competitiva como todos, sí, pero ¿qué crees? A lo mejor no viene esta predisposición genética o en casa no está este modelado de ser perfeccionistas, detallistas, controladores, pues a lo mejor no tiene tanta predisposición para generar el trastorno. Entonces, todos estos factores los debemos de ver en conjunto. Bien. Y bueno, dentro del diagnóstico diferencial, pues ahorita voy a andar un poquito más con el trastorno obsesivo compulsivo, pero también debemos tener en cuenta pues la diferencia con el trastorno de acumulación. ¿En qué momento? Bueno, cuando ya vemos que las personas empiezan a guardar cosas y cosas y cosas en un mundo donde decimos, bueno, esto ya no se puede ni pasar, esto ya también va a generar aquí un tipo de incidente, algún incendio, demás, bueno, ya estamos hablando de que también se podría estar generando un trastorno de acumulación, incluso a la par que el trastorno obsesivo de la personalidad. ¿No? Y bueno, por ahí con el trastorno obsesivo compulsivo, aquí puse como estas diferenciaciones. En el trastorno obsesivo compulsivo va a haber comportamientos repetitivos que va a realizar una persona. A eso le llamamos la compulsión, lo que hace. Y los pensamientos, las obsesiones. Aquí va a haber conductas que van a demandar tiempo en la persona, que generalmente lo vemos como rituales que llevan a cabo y estos van a interferir en su vida. En el trastorno obsesivo compulsivo, generalmente, bueno, no generalmente, las personas son egodictónicos. ¿Qué es eso? Sí va a reconocer que hay estos síntomas y le van a generar malestar. Y generalmente va a requerir tratamiento farmacológico y psicológico. En el trastorno obsesivo de la personalidad, aquí los patrones son de comportamiento presentes a lo largo de la vida y tiene que ver más con la parte de los pensamientos, la rigidez que hay en los pensamientos, la preocupación excesiva por los detalles y el sentido del deber, ¿sí? Entonces, aquí sí hay egosintonismo, es decir, la persona lo reconoce como propio, o sea, no va a reconocer un malestar y va a requerir psicoterapia. ¿Qué vamos a trabajar en el tratamiento? Bueno, las conductas problemáticas es todo esto: control, perfeccionismo, indecisión, inflexibilidad, evitar situaciones, y la propuesta es que se trabaje desde un enfoque cognitivo-conductual, terapia también de aceptación y compromiso. Y bueno, de mi parte, eso es todo. Espero les haya aportado algo y quedado un poco claro el tema. Gracias. No, muchas gracias a usted, maestra Denise. De verdad le agradecemos su participación, su tiempo tan valioso, la verdad, por compartirnos bueno, sé que es poco tiempo, la verdad quisiéramos que pusiera mucho más tiempo, 1 hora, 2 horas, pero el tiempo así no lo marca, entonces la verdad, le agradecemos su tiempo valioso, la verdad, y también le agradecemos a cada una de las ponentes el haber aceptado la invitación para poder compartir un poco de su conocimiento, un poco de su quehacer profesional como psicólogas. Y precisamente como el sábado estamos festejando el 8 de marzo, el Internacional de la Mujer, bueno, sabemos que hay también psicólogas muy profesionistas, muy profesionales, como las ponentes que tenemos el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, voy a checar aquí en el mensajero. Y bueno, maestra Denise, más tarde le vamos a hacer llegar su constancia de participación. Le agradecemos mucho, la verdad, por haberse permitido de compartir un poco de su tiempo. Y bueno, aquí agradecen su participación y su tema, excelente tema, dicen.
Voy a checar en la página de Face, a ver si tiene alguna pregunta por acá. Creo que son felicitaciones. Pura felicitación. Muy bien, muchas gracias, maestra. Felicidades por su tema. Nayeli Díaz Díaz, bueno, le manda saludos, dice que es su maestra de psicología. No dudo que es una excelente maestra. Creo que no hay preguntas, dudas. Bueno, muchas Maestra gracias, maestra. Denise, Ujú. Adelante, estimado. tomando en cuenta que las personas que viven con esta situación deben de sufrir muchísimo, ¿no? Pueden ser parejas muy difíciles, pueden ser padres que se enojan mucho con sus hijos porque sus hijos no son como ellos, ¿no? Situaciones así, y entendiendo que en el modelado ellos tienen esta idea distorsionada de las cosas, ¿es factible entonces modelarles a ellos una conversación más saludable con sus hijos? Ahora pregúntale esto a tu hijo. Ahora dile esto. Como que ayudarlos a que tener un guión de repente, ¿usted lo ve factible de esta manera? Sí, de hecho, casi el malestar no es para ellos, es para los que les rodean. Y bueno, sí, algo que se trabaja en la intervención con ellos justamente es ir modificando, flexibilizando esta rigidez en el pensamiento y dándoles también las herramientas más asertivas de comunicación, de empatía y demás. Y es un trabajo que se lleva a cabo en la terapia, entonces sí, definitivamente se trabaja también eso. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Y bueno, antes de continuar y darle ceder la palabra a mi estimado Rafael para que nos presente el último ponente, quiero agradecer a todos los participantes, a las personas que nos están viendo en vivo, en Face y por la página en Zoom, por las personas que ingresaron a la página de Zoom. Agradecer en esto que nos acompaña en este simposio, 14º simposio de salud mental integral, educación y formación humana. Y bueno, también quiero mandarle un saludo a nuestro coordinador Marco Murrueta Reyes, a la maestra Claudia Heréndira Valdés y al maestro Alberto Ortuño, que también son los coordinadores para que se vean este simposio cada mes. Y ahora sí, mi estimado Rafael, preséntanos a la última ponente. Claro que sí, Mauricio, pues tenemos el gusto de contar con la maestra Denise, no, no, perdón, perdón, listo. Con la maestra María Teresa Moreno Sánchez. Ella es licenciada en psicología, tiene una maestría en terapia psicoanalítica en niños y adolescentes. Cuenta también con certificaciones y experiencia en terapia de pareja, abordando temas como la depresión, el duelo, acompañamiento en niños con leucemia en el Hospital General de México y en el área escolar directamente con escuelas privadas y en el ámbito laboral, permitiendo así reforzar el conocimiento más especializado en su profesión a través de sus distintas prácticas. Y esta vez nos acompaña con el tema Pautas Femeninas de la Vida. Muchas gracias, maestro. Un aplauso virtual para usted. Adelante. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y precisamente vamos a abordar este tema, pautas femeninas de la vida. También este tema es referente también al Día Internacional de la Mujer que hemos pasado el 8 de marzo, em, dando a conocer sobre las pautas que uno como mujer va teniendo o se va enfrentando y a las cuales vamos a tener que ir discerniendo como mujeres hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos llegar, qué queremos ser o cómo nos podemos ir realizando. Para ello, pues muy bien el tema que nuestra compañera al inicio del tema abordó sobre el género y las creencias, estas se van a ir reflejadas en la persona, por ejemplo, en este caso vamos a hablar de las mujeres, que la lucha va a ser desde el entorno en el cual se encuentra, las creencias que tiene su cultura,
donde está, y también va a ser desde la propia familia, porque a veces también la primer lucha es ahí, ¿no? De si tienen ideas diferentes hacia los de la familia, esa va a ser la primer lucha en lo que la mujer ha decidido ser o bien ejercer. Para ello vamos a iniciar con una pregunta, ¿sí? En la pregunta nos diríamos, si tú pudieras escoger en este siglo como modelo a alguien, una persona, un famoso, lo que sea, aquella cuya más te gustaría tener o ahora sí que admiras, ¿a quién elegirías? ¿Sí? Si tú me estás escuchando, eres mujer, ¿a quién elegirías? ¿A quién tú te guías como, yo me gustaría poderme realizar como tal persona es? Obvio que no vamos a ser al 100% como esa persona, ¿no? Pero como que es nuestro guía o nuestro caminito para ir, para seguir, ¿no? Hacia dónde y discernir nuestra profesión o hacia dónde vamos a caminar, ¿sí? Para ello, quizás sabemos demasiadas cosas sobre mujeres, emprendedoras, famosas o no famosas. Ninguna de estas mujeres había cumplido sus sueños ni satisfecho sus anhelos sin renunciar a algo o sin verse privadas de algo querido. Es decir, para elegir uno como mujer también va a tener que afrontarse con el renunciar a algo, ¿sí? Algo muy querido o a lo que esté viviendo en ese momento. En la, nadie puede decir como elección que sea mejor para ella, ¿sí? No existe una elección correcta, pero actualmente hay más posibilidades y más apoyo para intentarlo que en ningún otro momento de la historia, lo cual deja a las mujeres con la carga de la elección. Es decir, tenemos hoy una gran oportunidad de poder elegir qué queremos ser, hacia dónde queremos ir, ¿sí? De manera similar, aunque el patriarcado mantuvo muchas mujeres como ciudadanas de la segunda clase, también las proveyó de excusas herméticas, es decir, muchos decían, no, es que mi marido no me lo permitirá, mi lugar está en la casa, no me darían un trabajo decente aunque lo intentara, en sí, porque soy mujer no puedo realizar tales cosas. Entonces, como que el patriarcado ha inculcado mucho eso y hoy en día se han ido como rompiendo esas barreras de que no porque eres mujer no puedes realizar tal cosa o ejercer tal puesto. Hoy en día tenemos esa gran oportunidad de poder elegir qué queremos ser y hacia dónde queremos ir. Entonces, en estos días o en los días pasados, muchas mujeres se sentían obligadas a explicar o defender la decisión de ser solamente una ama de casa. Es decir, hacia ella era su futuro o hacia allá era lo que la mujer debería de anhelar. Eso que se designa como deseo de igualdad de la mujer afecta a todas las edades, es decir, desde niños, niñas, adolescentes y ya jóvenes y adultos. Es decir, nos impacta a todos, desde cómo nos van educando, qué creencias nos van poniendo, ¿sí? Entonces, a todas clases de mujeres, colores y de todos, ¿no? Nos va afectando. Ha estimulado hoy en un gran cambio de aquellos viejos modelos que existían. Y de este movimiento de cambiante está surgiendo un nuevo tipo de mujer. Su compromiso es una guía que apunta a la autonomía. Lo principal consiste en no apoyarse, no volverse independiente. Este efusivo compromiso informa todas sus elecciones, es decir, que es un pensamiento reconfortante a tener en cuenta en que uno siempre puede cambiar la idea y el modelo de ser. Las mujeres tienen una larga vida y muchas experiencias. Entonces, hoy en día, la mujer tiene esa gran oportunidad. En modelos anteriores femeninos, es decir, donde ha conducido las diversas elecciones del pasado, existían diferentes tipos o modelos de mujeres. Por ejemplo, las dispensadoras de cuidados. La mujer se casaba a principios de los 20 o antes y en aquel momento no piensa en ir más allá del rol doméstico.
O bien, la mujer que a los 20 se siente obligada a elegir entre el amor y los hijos, o bien el trabajo y la realización personal. Para ello, hablaré de algunos tipos o estilos de vida femeninos que abarca en estos modelos del pasado y que hoy en día pues todavía no están tan desargados, todavía están ahí presentes, ¿no? Dependiendo la cultura en la que nos encontremos. Sería la creadora que defiere la realización, es decir, posterga todos los esfuerzos y pone en marcha una familia. Pero a diferencia de la dispensadora de cuidados, tiene la intención de retomar un interés extrafamiliar más adelante, en algún momento de su vida, debido a la difusión de la identidad que tan a menudo caracteriza la primera parte de este modelo. La creadora necesita una gran preparación interior antes de poder precisar sus metas externas. Ahora no solo la mujer de clase media exige una vida más plena, sino también lo hacen las mujeres de obreros y las madres dependientes de la seguridad social. También existe la realizada que difiere de la crianza, es decir, posterga la maternidad y a menudo también el matrimonio con el objetivo de dedicar 6 o 7 años a completar su preparación profesional. Esto no desvirtúa su identidad, sino que ha proporcionado un positivo equilibrio. Ahora estoy empezando a sentir otra vez el gusanito de dedicarme a lo mío. El hecho de haberse dedicado a los negocios me permite comprender precisiones profesionales que sufre mi pareja si fuese el caso. Entonces también existen mujeres súper realizadas, es decir, con niños. La mujer que tarda aún más tiempo en dar a luz o bien dice que con entusiasmo, pues ahora ya tengo cierta edad y pues ya puedo tener hijos, ya no me quedaría con eso de la frase de, "Ay, si hubiera sido por ti, no hubiera alcanzado". Es decir, si yo no hubiera tenido un hijo de tiempo, entonces por eso con niños. Existen mujeres integrales que tratan de combinarlo todo y de integrar el matrimonio, la carrera y la maternidad. También Maestra, existen perdón, mujeres, se cortó hasta donde dijo, si yo no hubiera tenido hijos, si puede iniciar ok, de ahí. es decir, ya la mujer que realizadas con niños, es decir, que ellas planearon ahora sí que su hijo a cierta edad no piensan o dicen, si yo no hubiera tenido hijos o no hubiera realizado tal profesión o no hubiera realizado tal meta. Es decir, ya no tienen como esa de culpar a alguien del por no haberse realizado. Entonces, existen también las mujeres integradoras, las mujeres que tratan de combinarlo todo y de integran el matrimonio, la carrera y la maternidad. También existen mujeres que nunca se casan, es decir, madres criadoras o esposas oficina. También madres ausentes son mujeres que en los 20 rechazan permanentemente y deambulan sexual o ocupacional y geográficamente. Es decir, la disyuntiva. Son mujeres que solo creen que solo pueden desarrollar un aspecto de su personalidad cada vez. O dejo de lado todo esfuerzo profesional mientras me caso y establezco una familia y la maternidad y renuncio por el momento a esos afectos. Estas se ven obligadas a escoger entre el amor y los hijos o el trabajo y la realización. Si a un hombre se le presentara semejante elección, ¿habría maridos o esposos? Es decir, la mujer siempre en este modelo, en esta disyuntiva, siempre va a afrontarse con eso. ¿Qué voy a elegir, no? Más si existe en el entorno social o familiar eso de para cuándo los hijos, cuándo te vas a casar, o ya tienes cierta edad y no vemos qué vas a hacer con tu vida. Entonces, siempre se van afrontadas como que a estas preguntas obligadas a tomar esta decisión o elegir esto, ¿no? Entonces, hoy en día los modelos de vida femeninos o estas pautas que nos dan hoy en día nos permiten ya tener conciencia de hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos llegar como mujeres. Entonces, también la mujer se va preguntando como
y tener esa de gozar de una elección. Es decir, ya van más viendo el afecto, el gozar de disfrutar algo, ¿sí? Ya lo van haciendo por el de porque ya lo quiero realizar. Cuando se hacen estas preguntas, vaya, la mujer, y se permite realizarse esas preguntas, ¿sí? Es decir, este concepto defiende la sexualidad de pareja como ser un buen amante no reside en la autonomía y en el aprendizaje. La sutileza, el buen gusto y la delicadeza son atributos que se deben tener en cuenta en las mujeres para el gozo de su sexualidad, porque también es un tema importante que hoy en día se puede hablar más de sexualidad dentro de las mujeres que hay que antes o el patriarcado de antes pues no se les permitía, ¿no? También hablar de estos temas. Entonces, ahora la mujer se hace más preguntas, la mujer ya tiene esta elección de ver hacia dónde va. Este beneficio entre las mujeres son integradoras, lleva a una satisfacción y a una autoconservación. Al mismo tiempo, puede acercarse a las relaciones interpersonales para ambos miembros, es decir, si va a elegir su pareja. De la pareja se sienten satisfechos y hay una más comunicación y van expresando sus necesidades básicas. También así va a tener la motivación de autorrealizarse en su vida profesional. Tanto el hombre como la mujer, al poder pedir y expresar opiniones se sienten protegidos y privilegiados del gozo de esa protección. Es decir, cuando ya la mujer hace más consciente su elección, si va a tener pareja, invita también al hombre a tener estas comunicaciones o estas abiertos al diálogo y se sienten más privilegiadas la mujer también de sentirse gozosa de esa elección. También a mediados de vida, en las pautas femeninas, todos comienzan con una vaga sensación, es decir, se van haciendo esta pregunta, una especie de pregunta se haría una vaga sensación de ¿por qué hago todo esto? ¿En qué creo realmente? Solo me queda un poco de tiempo para reencontrar mi autenticidad. Es decir, va poco a poco, eh, creando conciencia y aunque haya alcanzado una meta, se queda ahí, sino que está haciendo más preguntas para poder se con día. A medida que aparecen estos pensamientos, se interrumpe la continuidad del ciclo vital. Pero aunque nos estemos acercando a la flor de la vida, ya empezamos a ver que hay un lugar que está concluyendo. El tiempo empieza a atenazarnos. Es decir, también al hacernos preguntas, también existen de ¿y qué va a pasar más adelante? ¿Qué va a suceder con mi vida? Si tomo tal elección, ¿cómo me va a afectar a mí? Y en el caso, por ejemplo, de las madres también, si se hacen esas preguntas, ya ven a futuro de si tienen hijos, cómo serían, con las decisiones que ellas tomen en ese momento, si solamente son profesionales y trabajan, también les va a ver afectados en el trabajo y en su profesionalismo, en las elecciones que ellas vayan a hacer a futuras. Entonces, también existe ese temor de hacerse preguntas o de tomar elecciones. Conforme va pasando el tiempo o las pautas de la vida. La pérdida de la juventud, del poder físico que siempre hemos dado por obvio, se va marchitando con firmeza. Los roles estereotipados con los que hasta entonces nos hemos identificado. El dilema espiritual de no tener respuestas absolutas. Cualquiera de estas situaciones pueden otorgar a este paso el carácter de la crisis. Y también en esta crisis va a ser una época de riesgo y oportunidades. Quien sabe aprovechar esta etapa sufrirá una verdadera crisis de autenticidad. Es decir, la mujer también se debe permitir estas crisis o estas preguntas porque es la manera en la cual va a ir creciendo, en la cual va a ir resolviendo su propia identidad y va a ir haciendo sus realizaciones
profesionales o bien va a ir alcanzando sus metas. Entonces nos tropezamos con aspectos femeninos y masculinos de nuestra naturaleza, que por ende vamos a ir pasando. Por lo general, hasta en ese momento había permanecido oculto, es decir, que a lo mejor no nos habíamos hecho tantas preguntas y ahora sí. Al principio del paso es oscuro, es decir, si nos desmontamos, podemos vislumbrar la luz y reunir todas nuestras partes en una renovación. Es decir, hoy en día, con esto lo del 8 de marzo, existen varias preguntas, por ejemplo, en Facebook, ¿verdad? Sobre el feminicidio, sobre qué es ser feminista. Entonces, nos vamos tropezando con tantas preguntas o tantas de quién está a favor, quién está en contra, en fin. Entonces, vamos a tropezar y vamos ahora sí que van a ir muros, ¿no? Poniéndose muros, pero qué tanto nosotros estamos dispuestas a poder ir renovando estas partes y poderlas afrontar. Entonces, a plantearnos estas preguntas o a afrontar el sistema social, se va a tratar de que qué tanta viva está esa ilusión de querer ser completas o de querer ser realizadas, es decir, complementarnos como personas, ¿sí? Esto va a servir para tranquilizarnos ante la idea de la individualidad, es decir, mantenernos firmes en nuestra meta o en lo que queremos ser. Como al inicio hacíamos la pregunta, con qué modelo te identificarías? ¿Sí? Entonces, si te haces todas estas preguntas, te replanteas todo y las crisis que vas a pasar por ello, pero sin perder hacia dónde quieres llegar, vas a llegar a la auténtica individualidad como persona. Estos nos va a proteger de ser seres separados. Es decir, luchamos y nos esforzamos contra todas estas adversidades. Retrocedemos y temblamos. Perseguimos los dulces pájaros de nuestra juventud. Frenamos, nos encantamos, finalmente llegamos a conocer lo impensable. El lado oscuro se encuentra dentro de nosotros. Tan poderosa llega a ser la sensación de colapso interior que muchos ya no queremos evitar. Es decir, eh, cuando una mujer hoy en día o en tiempos del pasado tomaba la palabra y decía qué quería hacer o qué quería alcanzar, siempre se encontraba con las cuestionantes de ¿y por qué tú? Como mujer, las mujeres hasta tal grado, o las mujeres se quedan en casa, o las mujeres solamente se van a casar, o las mujeres solamente, hay una de las frases también que he escuchado mucho de ¿para qué estudias si al final vas a terminar siendo ama de casa? ¿No? Entonces, no es tanto el hacia dónde vas a terminar, es cómo vas a sostener lo que realmente estás queriendo ser como tu modelo o como persona de vida, cómo te estás realizando, ¿sí? Entonces, todo esto va a haber un momento por parte de como mujeres que va a ser como un colapso, ¿no? Y como decía en una de las frases, pues estas crisis se van a permitir siempre y cuando sostengas aquel objetivo que ya te habías, ahora sí que te habías puesto a cumplir, ¿sí? La meta. Entonces, la única vía finalmente para alejar el temor de la cuesta abajo consiste en abrirle la puerta de entrada. Es decir, cuando antes permitíamos que las verdades del periodo lleguen a un repique, es decir, de que ya no podemos más, todas las fases de la personalidad van a ser integradas con optimismo juvenil y realimentándonos de una auténtica fortaleza. Cuando volvemos nuevamente a nuestra meta, es decir, cuando volvemos nuevamente a nuestro modelo del querer ser. Aquí nosotros habíamos elegido como modelo de vida, ¿sí? La mayoría de la gente que se ha permitido la crisis
de autenticidad está preparada para aceptar el ingreso en la mediana edad y para disfrutar de sus muchas prerrogativas. La angustiosa revisión del pasado queda suspendida y las horripilantes fantasías con respecto al futuro se desvanecen en perspectiva casi económica. Es decir, dado lo desconocido de nuestra propia vida interior y la de nuestro compañero o compañera, si es el caso, esta etapa nos vemos guiadas principalmente por nuestras fuerzas externas. Habrá un acuerdo perfecto. Cuando la asciende, ella sentirá que se desliza. Cuando ella se sienta preparada para remontarse, él puede hundirse en los abismos del desaliento. El periodo es trascendente, tanto de alcanzar la estabilidad. Hemos afrontado y hemos descubierto una renovación de objetos alrededor de los cuales estamos ansiosas por construir una estructura vital más auténtica como mujeres. Estas pueden ser los mejores años de vida. La felicidad personal gira bruscamente en el sentido ascendente, la autorrealización. Y quedando en torno a varias etapas de la vida, es la frase que en lo personal está adecuada para cualquier etapa de nuestra vida. Las mujeres hoy en día nos podemos dar como, como profesionistas, como madres solteras o como madres en pareja. Hoy en día lo más importante o las palabras más importantes a la mitad de toda nuestra vida es dar paso. Entonces, hoy como mujeres, en el camino en el que estemos, lo más recomendable es dar paso a que te ocurra. Da paso a que le ocurra a tu compañero o compañera si eso es lo que has elegido. Da paso a tus sentimientos, da paso a los cambios. Hoy es el gran día o es la época o estamos en el mejor momento de la historia para dar paso a ese gran cambio, para dar paso a esa gran elección, para dar paso a un proyecto de vida. Entonces, como mujeres, las invitamos a que sigamos día con día esa elección o esa autenticidad que tenemos como esencia de vida propia, es decir, dar pasos a esos cambios un día a la vez, ¿sí? Entonces, ese es como el tema de feminidad por el Día Internacional de la Mujer y espero que a todas las mujeres que nos están viendo tengan esa gran oportunidad de estar luchando por sus ideales y por su autenticidad que pues cada una como mujeres tenemos, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias, amiga y colega. Ahorita voy a ver si hay alguna pregunta. No, no hay ninguna pregunta. Felicitaciones solamente. Voy a buscar en el Face. A ver si me hace una pregunta. No, tampoco. Y te agradecemos, la verdad, valioso tiempo que te tomaste por compartir este pequeño tema. Sabemos que es poco tiempo, quisiéramos más, pero realmente tenemos poco tiempo. Entonces, muchas gracias, agradecerte. Y bueno, yo quiero recomendar a estas grandes colegas porque son conocidas mías, amigas y a quienes admiro demasiado. Y bueno, si ustedes necesitan terapia en línea, y están buscando asesoría psicológica, bueno, yo les recomiendo altamente. No sé si quiere comentar algo, Rafael, mi estimado Rafael. Es, pues, de lo que pueda yo comentar, me gustaría ser simplemente muy puntual porque lo que expuso la compañera es una vivencia muy ajena a nuestro género, tuyo y mío, pero lo que puedo yo comentar, tratando de ser lo más respetuoso posible, es que las mujeres podemos observar cómo se están pensando a ellas mismas desde el pasado y creo que es muy evidente que se están responsabilizando de su papel de ser ellas mismas para el futuro y de vivirse de estas maneras, con estas pautas que ella acaba de señalar. Yo creo que podría ser un muy buen ejemplo para que a lo mejor los hombres también volteáramos a vernos, a cuestionarnos sobre el cómo vivir
para el futuro. Ella hablaba de las marchas, de los movimientos. A lo mejor al varón le haría falta también hacer alguna marcha por aumentar la licencia de paternidad, para abolir el servicio militar obligatorio, eh, disminuir la violencia en varones que van a la fiscalía y son ridiculizados. Pues creo que nos corresponde a nosotros a voltear a ver al género que sí se está manifestando y que sí se está pensando a sí mismo, ¿no? Para un futuro mejor. Pues muchas gracias por la ponencia, muy reflexiva. Muchas gracias, mi estimado Rafael. Y antes de cederle el micrófono y el escenario virtual a la maestra Claudia, quiero agradecer a las personas que están siguiendo en vivo, a Zaira Mena López, Graciela Mejía, Ana Ortega, Nayeli Díaz Díaz, Lupita Torres y bueno, a todas las personas que están aquí dentro de la plataforma de Zoom. Y bueno, ya para cerrar este simposio, le cedo el micrófono a mi estimada amiga y colega Claudia Laura Heréndida para que cierre el simposio del día de hoy. Adelante, amiga. Gracias. Bien, pues antes de despedirnos, quisiera agradecerles tanto a los coordinadores del día de hoy, a los maestros Rafael y al maestro Mauricio, por su excelente coordinación en el simposio de hoy. Y también, claro, agradecer a las ponentes de hoy. Felicitaciones, gracias por haber compartido tanto su tiempo como sus conocimientos aquí. Gracias porque sabemos de su profesionalismo y bueno, el haberse dado el tiempo para estar aquí compartiendo, de verdad se agradece. Les haremos llegar sus constancias, claro que sí. Por ahí no van a demorar mucho, yo creo que están en esta misma semana. Y agradezco a la maestra, a la licenciada Nancy Citlali Bartolo Torres, también a la psicóloga Denise Oropesa Daza y a la maestra también psicóloga María Teresa Moreno Sánchez. Gracias por habernos compartido todos estos temas de amplio interés. Y pues creo que esto ha sido todo. Agradecemos también al Consejo Mexicano de Psicología. Agradecemos también a nuestro presidente, el doctor Marco Eduardo Murueta Reyes. Eh, bueno, a la Asamblea Nacional de Autogobierno, al Proyecto de Sociedad del Afecto, que como siempre cada mes hacen posible estos simposios, que nos sigamos sumando a ir formando estos conocimientos. Y bueno, también muchas gracias a nuestro público, a todas las personas que nos ven. Les mando un saludo a cada uno de ellos. Gracias por estar aquí. Gracias por hacer esto posible. Y bueno, pues aquí estaremos en Facebook, se queda grabado para que posteriormente lo vean. Les pedimos de favor si pueden darle allí un like, entran al Facebook, a la página de Consejo Mexicano de Psicología, le damos like y compartimos para que sigamos sumando y para que otras personas puedan ver estas pláticas. Así que nos vemos ya el siguiente mes ya en el 15º simposio. 15º simposio. Genial. Gracias a todos los que han participado, los que han puesto su granito ahí, los que entran cada mes, los que coordinamos, todos los que están inclusive participando, que a lo mejor no están al frente, pero todos los que participamos, los que hacen preguntas, a todos nuestros ponentes que nos han acompañado, bueno, pues ya vamos por el 15º. Así ya son 15. Nos vemos. Hasta luego, que tengan una muy agradable noche. Hasta luego, chau, Hasta luego. chau. Adiós.